Ahora sí, probando, 1, 2, 3. Buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Amelie Jiménez y te doy la bienvenida a mi canal. Si no estás suscrito, suscríbete en el botón rojinho que dice subscribe si lo tenés en inglés, o suscribirte si lo tenés en español. Aprieta ese botón, te vas a suscribir a este canal que está súper bueno, y aprieta la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que sube videos al canal y no te vas a perder ninguno de mis videos. Y sos el primero en comentar, en ponerle me gusta, así yo voy y le pongo un corazoncito o te contesto los comentarios. Y cuando lleguemos a los 500 suscriptores voy a estar sorteando productos para ustedes. Tengo ganas de sortear, pero nada es gratis. Nada es gratis, así que hay que suscribirse, hay que llegar a los 500 suscriptores, si no también a los 1000, y si no a los 2000, a los 3000, a los 4000. En el video de hoy tenemos una prueba de producto, una review de la paleta de Adeline Morin que sacó con Tarte. Para los que vieron el en vivo en Instagram que mostré, hice como un haul de compras y mostré la paleta, y si no me seguís en Instagram también mostré algo más que lo tengo puesto en este momento. Así que si venís de Instagram, decime en los comentarios qué es lo otro que tengo puesto, que también lo mostré en el en vivo. Está muy bonita. Para las que ya lo vieron en Instagram, bueno, ya saben qué lindos colores tiene. Adeline es una... ¿Quién es Adeline? Adeline Morin es la maestra de la belleza, transformación y entretenimiento en sus vlogs. Desde que creó su canal en el 2012, esta influencer canadiense cautivó a su audiencia con su amor y pasión por el make-up, con su personalidad extrovertida, con su lema de Girls Supporting Girls y su amor obsesivo por el color amarillo, encontrando su inspiración entre su canal de YouTube y el pop. Adeline se transforma a la perfección con figuras del cine, televisión y música. Esto ilumina su talento y su personalidad audaz, dándole 4 millones a Adeline Shows con su contenido original en YouTube. Y cuando abrimos tenemos estos colores bellos, bellísimos, preciosísimos, que me encantan todo. Este amarillo, este dorado está muy bueno. Y está buena la paleta porque te viene con un espejo bastante grande. Ahí está la cámara. Ahí están, miren. El material es de cartón, pero es bastante bueno. O sea, es como toda una paleta de make-up a lo, no sé, Anastasia Beverly Hills, o la paleta de Huda Beauty. Es el mismo contenido, bastante duro, así como es potente. Y trae obviamente 9 sombras y un iluminador y un blush. Eso está muy bueno. Le faltó contorno o el bronzer, y ahí era como el kit perfecto para hacer así, meterlo en la cartera, meterlo en la valija si sos viajera, y ya está. Pero bueno, nada, se puede agarrar y conseguir un bronzer chiquito, más como piña, como para ir de viaje, porque estos son los colores que están a la moda, que están en tendencia, estos colores hermosos. Hace mucho que no hacía make-ups, entonces intenté primero de este lado, y así que lo vamos a recrear de este lado. El primero que vamos a agarrar es Mama Morin. Y una cosa quiero aclarar, que sí, no sé si se puede ver, son un poco polvosas las sombras, pero no tienen fallout, que significa que no se caen en lo que es en la cara, y son bastante pigmentadas. Así que vamos a empezar. Voy a agarrar Mama Morin y lo que voy a hacer es ponerlo en la cuenca de mi ojo. Lo que vamos a hacer, lo vamos a usar como color de transición, y lo vamos a difuminar, difuminar. Y bueno, tenemos un mate por aquí, corte comercial, y enseguida volvemos. Algo nuevo que estoy haciendo para que la sombra quede un poco más pigmentada, lo que hago es tratar de no sacar tanto, no hacer tanto así, no, lo que hago es ponerlo
y dar toquecitos para que la sombra quede mucho más pigmentada. Obviamente si usas una prebase de sombras mejor, pero como siempre me olvidé de ponerme una prebase. El siguiente color que vamos a agarrar es Boss Lady y vamos a también a sacar un poquitito apenas y lo vamos a usar en lo que es en la parte exterior del ojo y en la parte interior, y vamos a dejar como siempre el espacio en el medio mismo. Vamos a agarrar, vamos a aplicar a toquecitos y después como que vamos a difuminar, tratar de mezclar con el primer color de transición para que quede una linda transición de colores. Y lo que hago, vieron que empecé acá y después hice como acá y fui para el medio, dejamos el centro vacío, y para que me quede más pigmentado sin sacar el exceso de sombra lo vuelvo a aplicar con toquecitos. Tengo que aclarar que este maquillaje y esta paleta son colores que jamás hubiese imaginado o hubiese pasado por mi cabeza de querer usarlos, porque son colores amarillos, tienen como colores un poco más anaranjados, un poco más tierra anaranjado. Sí tiene un colores más neutros que son los del medio. La nueva tendencia de ahora es los naranjas, como la remera que llevo puesta. Jamás en mi vida iba a usar una remera así, pero me encanta cómo me quedan estos colores. Obviamente amarillo, no sé usar amarillo, no tengo nada amarillo. Creo que tendría que ver, empezar a agregar un poquito del amarillo en mis outfits. Siempre tengo rojo, blanco, negro, azul, rosa, obviamente porque es mi color favorito, pero amarillo, naranja, este anaranjado jamás pensé que lo iba a usar, así que me encanta porque es como que estoy saliendo de la zona de confort. Eso es la mejor parte de la vida, que salir de la zona de confort siempre. Así que si quieres salir de tu zona de confort, empezá así con colores locos, no tengas miedo, vos salís de tu zona de confort que la vas a pasar bien. El siguiente paso que vamos a hacer es agarrar una brocha un poquito plana, chiquita, y vamos a agarrar el corrector. También puede ser base o prebase para sombras, lo que tengas, y vamos a ponerlo en el centro para que cuando pongamos el siguiente color que esté mucho más pigmentado. El siguiente color que vamos a usar, que es el amarillo este de acá abajo, que se llama Girls Supporting Girls, y voy a agarrar una brocha un poquito más chiquita, vamos a aplicar en el centro, y lo que voy a hacer ahora es agarrar el primer color que pusimos de transición, y lo que voy a hacer es tratar de mezclar un poco para que no quede todo tan cortado. Igual hacerlo con amor, con paciencia como siempre, con tiempo, para que, porque obviamente las transiciones, la difuminación no es así como wow, que de un día para el otro te va a salir hermoso. Es todo tiempo y paciencia. El color amarillo también lo que voy a hacer es ponerlo en la parte del lagrimal. Y vamos a agarrar otra vez Boss Lady. Este sí le sacamos un poquito de exceso y lo que vamos a hacer es pasarlo todo por abajo del párpado inferior. Hace mucho que no hago maquillajes de tutoriales de maquillaje como hacía antes, y la verdad es como que esto volver a empezar. No sé cómo es como, sí, volver a empezar de un poquito de cero. No sé si cero porque obviamente sé lo básico, pero hace mucho que no me hago maquillajes y es como que sí, se te va un poquito la mano. Así que si te gusta el maquillaje, no pares nunca. Te lo digo de consejo de amiga, no pares nunca, porque es como todo. Obviamente para hacer un buen maquillaje necesitas tener mucha práctica, pero si lo dejas de hacer, la práctica se pierde. Y vamos a agarrar Beep Bop, que es como un marrón bastante tierra, bastante oscuro. Sacamos un poquito de exceso y vamos a ponerlo en el final del ojo. Ok, no nos pasamos del final, solamente ahí. Toquecillos, vamos a ponerlo así. Toquecitos. Y ahora sí, difuminamos para adentro un poquito, si querés formarle un poquito la colita para afuera.
lo difuminado. También con un pincel un poquito más finito vamos a agarrar Bebop. Y lo que vamos a hacer es aplicar otra vez un poquito más profundo, pero bien en el borde. Y ya lo pasamos para abajo y difuminamos, difuminamos, difuminamos. Bueno, el último color que vamos a usar es Law of Attraction. Law of Attraction, como regla de atracción o algo así. Y vamos a agarrar el mismo color o el mismo pincel que usamos, mejor dicho, con el amarillo. Y lo que voy a hacer es ponerlo aquí. Y sí, vamos a ponerlo un poquito aquí arriba, así como toquecitos para que queden como los destellos. Voy a terminar el maquillaje delineándome un poco los ojos, poniéndome un poco de máscara de pestañas. Voy a estar haciéndome el contorno y después vamos a estar usando el iluminador y el blush. Así que ahora volvemos. Bueno, vamos a probar el blush que se llama I Feel Beautiful, que es un rosado súper bonito. Está muy lindo el color, me encanta. Y vamos a pasar a probar también el Promise Ring, que es iluminador súper bello. Wow. Apenas lo puse y ya boom. No voy a poner mucho en esta zona porque, como se puede ver, no sé si se ve bien o seguramente tengo como unos granos súper grandes. Así que no los quiero resaltar más. Pero sí me voy a poner un poquito, ya que no le pongo tanto a los fondos. Aquí abajo de la ceja. Vamos a probar con el dedo, esto va a ser boom. ¡Ah! No. Y vamos a poner, como siempre, my goodness, este iluminador. Si lo vas a usar, úsalo por muy poquito porque boom, te pones y brillas como loca. Bueno, mi veredicto de esta paleta de Adrenaline Morin con Tarte, la verdad me gustó bastante. Como dije, es una paleta que me sacó de mi zona de confort porque jamás pensé que iba a estar usando unos amarillos, unos anaranjados en mi rostro, o sea, en el ojo como make-up. Así que bueno, chicos, la verdad me encantó usar esta paleta. Se las recomiendo. Si la quieren comprar, cómprala. Si no, no la compren. Yo la verdad la vi en Instagram. Hicieron una buena propaganda, una buena promoción de la paleta. Me encantaron los colores que tenía la paleta. Me encantaron los make-up que vi con la paleta. Y obviamente recreé mi propio make-up. Espero que les haya gustado este make-up. Obviamente si es así, pónganle muchos like y etiqueten a Adeline Adin o también Adrenaline Morin. Etiqueten también a Tarte, así ellos pueden ver mi creación. Si sos nuevo en el canal, no te olvides suscribirte. Déjame comentarios de qué te pareció este maquillaje, que volví otra vez al ruedo de los maquillajes, de los tutoriales de maquillaje. Déjame también comentarios abajo de qué te gustaría ver videos. Obviamente acuérdense que siempre estamos haciendo vlogs y vamos a empezar otra vez con los tutoriales de maquillaje. Quiero volver otra vez como al principio del canal con los tutoriales de peinados. Y bueno, nada, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.